Lugar a dudas, Enrique Quintana, y tu comentario me da pie a darle la bienvenida a Adrián Alcalá, nuevo comisionado presidente del INAI. Adrián, gracias por estar aquí. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por permitirnos este espacio y para charlar también con su audiencia. Ya fungías como comisionado, fuiste electo para asumir la presidencia al término de la gestión de Blanca Lilia Ibarra, y a partir del domingo pasado que se hizo este cambio de dirección en el INAI, has asumido la presidencia en momentos complicados para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sin Bienvenido duda. En primer lugar, y a ver, dame una primera aproximación a cómo ves al INAI. Muchas gracias. Sin duda han sido momentos muy complejos que nos tocó vivirlos efectivamente desde otra trinchera bajo el liderazgo de la comisionada Ibarra, en donde por primera ocasión el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, digo primera ocasión desde la historia del IFAI del 2002, pasando posteriormente por el INAI, se ve impedida para poder sesionar por falta de designación de alguna persona para integrar el quórum legal. Eso pues nos llevó obviamente a una parálisis, tuvimos que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a promover este medio de control constitucional, y la Suprema Corte nos habilitó, nos permitió sesionar bajo diferentes razonamientos. Entre ellos me gustaría precisar algunos. Primero, que los derechos humanos que tutelamos, que son el de la protección de datos personales y el de acceso a la información, no pueden estar por encima de intereses políticos o de partido. Y en ese sentido es que dice la Corte en la sentencia que tenemos que sesionar con los 4 integrantes que actualmente fungimos como comisionados. Y por otra parte, en ese mismo orden de ideas, le ordena al Senado de la República a que en el presente periodo ordinario de sesiones cumpla con un mandato constitucional que la propia Constitución le otorga como facultad exclusiva al Senado de la República. ¿Y cómo nos toca a nosotros? ¿Cómo lo recibimos? Lo recibimos precisamente, pues obviamente, ante esta situación, esta conferencia matutina, que ayer, esta declaración, perdón, del presidente. Nosotros obviamente respetamos la postura del presidente, no la compartimos, tan claro, porque quitarle a la sociedad mexicana una institución que le garantice su derecho a saber o su derecho a proteger sus datos personales, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, sería eliminar la democracia. Entonces, por supuesto que nosotros estaremos atentos a que llegue esta iniciativa, la habremos de defender como lo hemos hecho de una manera unida durante este último año. Permíteme ir por partes, Adrián Alcalá, sí, porque es una temática muy abundante la que rodea al INAI. Te iba a preguntar qué falta. Bueno, pues faltan por lo pronto 3 comisionados, son 3 vacantes, una de más de un año, otra de varios meses, otras 2 de varios meses, que siendo atribución del Senado nombrar a quienes deben ocupar esas vacantes, no lo ha hecho, pues dejando cojo, vamos a decirlo de una manera simple, al INAI. Incluso sin la capacidad legal para sesionar, si no fuera por esta decisión que tú refieres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respondiendo a una acción de inconstitucionalidad del propio INAI, le autorizó a sesionar incompleto. Es una mayoría, 4 de 7, pero la reglamentación, la regulación del INAI establece que deben estar 5. El Senado los ha dejado incompletos, es una atribución del Senado, y a pesar de diferentes llamamientos de autoridades judiciales, el Senado se ha negado a cumplir con este deber, y así recibes el INAI. Así lo recibimos con esta situación que estamos viviendo, y seguiremos pugnando para hacer un llamado respetuoso a los senadores para que cumplan con 2 mandatos. El mandato constitucional, como usted lo decía, que establece que el INAI se tiene que integrar por 7 personas, y posteriormente también con un mandato judicial, en donde la Corte, fungiendo como este equilibrio, este máximo intérprete, le indica al propio Senado de la República, a la propia Casa del Federalismo, que cumpla con este mandato constitucional. Así es como recibimos al instituto, precisamente, pero decididos pues a seguir defendiendo la autonomía de esta gran institución, que no es una concesión
expresión del poder público, es un logro de la sociedad que ocurre y culmina en el año 2020, en el 2002, y ha venido pasando por una serie de fortalecimientos hasta llegar al año 2014, cuando se crea ya como órgano constitucionalmente autónomo. Sí, hoy leía, lo publicamos en El Financiero, que si prosperara esta iniciativa del presidente de desaparecer a los órganos autónomos, nos llevaría a una regresión de 20 años, y justamente son los 20 y cachito que tiene el INAI funcionando. Hay que decir que el Senado no actúa así por sí mismo. Desafortunadamente tenemos un Congreso que no cambia ni una coma de lo que envía a Palacio Nacional, y no te voy a comprometer con mi comentario, pero es desde la cúspide del gobierno, es desde Palacio Nacional donde viene este asedio, este acoso al Instituto Nacional de Transparencia. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Lo vamos a enfrentar con diálogo, con información, porque creemos que parte de una desinformación. ¿Por qué? Porque el señor presidente dice que la institución no es útil a la sociedad. No es útil a la sociedad porque en su juicio, y es un hecho público y notorio, hay muchísimos casos de corrupción. Pero el INAI tiene unas facultades acotadas. Esas facultades consisten precisamente en que a solicitud de cualquier persona se resuelve sobre un recurso de revisión. Es decir, yo le pregunto a una autoridad de un orden federal, estatal o municipal, y es el INAI cuando ahí interviene, cuando se queje esa persona. Pero hay instancias, don Guillermo, en el proceso, en la cadena, precisamente para combatir la corrupción, que cada quien tiene su responsabilidad. No somos el primer eslabón, visibilizamos estos actos para que posteriormente otras autoridades, en el caso del Ejecutivo Federal, se cuenta con la Secretaría de la Función Pública, quien revisa precisamente que las funciones se cumplan a cabalidad por los servidores públicos y que se ejecute el gasto de manera correcta y eficiente. Pero también tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, que juega un papel precisamente sobre todos los entes públicos para vigilar cómo se está cumpliendo con el gasto público. Y hay otra instancia que es la Fiscalía Anticorrupción, que es precisamente quien integra, eventualmente consigna los delitos, y hay jueces y tribunales que son especializados. Entonces, es una cadena total. Nosotros somos el primer escalón, la primera eslabón para visibilizar la corrupción, pero además de eso, el INAI sirve precisamente para que la gente pueda tener acceso a mejorar algún trámite, a mejorar algún servicio, que pueda acceder a otro derecho, como por ejemplo sucedió en Oaxaca, que una serie de personas tenían ya meses sin contar con el servicio de agua potable y la autoridad municipal no le resolvía. Hicieron peticiones de información y a partir de esas peticiones de información lograron que se reconectara este líquido vital. Y así hay infinidad de casos en donde sirve la utilidad social tanto del acceso a la información como de la protección de datos personales. ¿Cómo lo vamos a resolver? Fomentando un diálogo, siempre respetando, por supuesto, la autonomía, con decisión, con autoridad, pero fomentando un diálogo, porque somos instituciones del Estado mexicano y somos instituciones que velamos porque la democracia impere, y en un sistema democrático debe haber pesos y contrapesos, y así es como lo vamos a atajar. Te escucho, Adrián Alcalá, y veo a un hombre bien intencionado, y por el otro lado veo a un hombre que conoce la ley y qué le corresponde a cada una de las instituciones que tú has enumerado. Y eso está en el papel. Sin embargo, en una presidencia como la que tenemos, eso se vuelve complejo. Se vuelve complejo cuando un presidente reserva información que tendría que ser pública para que por algunos años, 5 por lo menos, no se conozca. Y estamos hablando de la ejecución de presupuesto público en grandes obras de gobierno que no es transparente. Estamos viviendo quizá el gobierno más opaco en la historia reciente de México. Y lo menciono para decirte que este es el desafío que enfrentas. Primero, que te designen 3 comisionados, que el Senado le haga caso a los jueces, cumpla con su deber, le dé al INAI las herramientas imprescindibles, que es integrar el número de comisionados requeridos para que pueda funcionar, y luego pues que tú puedas llevar a la práctica todo esto. No parece un reto fácil, Adrián.
No, no es un reto fácil, pero con la colegialidad, la unión de mis compañeras comisionadas, como lo hemos venido realizando en estos últimos meses, lo vamos a lograr. Por supuesto que hay mayor incremento en cuanto a recursos de revisión, porque además la gente defiende más su derecho ante estas peticiones, ante estas respuestas, y estamos precisamente nosotros para garantizar el derecho, revocando, modificando las respuestas. Prueba de ello, voy a traer a colación, si me lo permite, Guillermo, el decretazo aquel famoso donde pretendía considerar como de reserva por seguridad nacional, pero en todas las obras que tuvieran impacto que estuviera realizando el gobierno federal. ¿Qué es lo que hizo el instituto? El instituto acudió igualmente a la Corte Suprema a defender el acceso a la información y la Corte Suprema le dio la razón, no al INAI, no a alguno de los comisionados que integramos el Pleno del INAI, le dio la razón a la sociedad mexicana de que las obras no pueden de manera anticipada ser consideradas como de seguridad nacional porque es un interés público conocerlas. Por supuesto que enfrento grandes retos en esta nueva administración, pero de una manera democrática, como habremos de llevar la presidencia de la mano y hombro con mis colegas comisionadas, estamos seguros que lo vamos a lograr. Remar contra corriente. Así es. Nunca es fácil, y menos cuando la corriente es abundante. Déjame pasar al tema que referíamos al inicio. Esta idea del presidente, se le ocurre algo distinto cada mañana, es un presidente de ocurrencias, ojalá fuera un presidente de resultados, no te involucro en mi comentario, pero en una nueva ocurrencia dijo que va a enviar una iniciativa para desaparecer a los órganos autónomos, entre ellos el INAI. ¿Cómo ves esta ocurrencia presidencial? La verdad es que respetamos la propuesta del presidente, la idea del presidente, no la compartimos. Dice que son inútiles. Precisamente. Y tú encabezas uno de ellos. Yo encabezo uno de ellos, pero precisamente... ¿Es inútil? No, no somos inútiles. Servimos a la sociedad a partir de que la gente puede, a través del ejercicio, utilizar el derecho. Porque no es lo mismo ejercer el derecho que utilizar el derecho. Cuando el derecho se ejerce de manera y se utiliza de una manera estratégica, se pueden resolver muchas problemáticas que la vieja gobernanza no ha podido resolver. Y eso es precisamente lo que nosotros dentro de la institución realizamos. Si el presidente conociera todas las historias que nosotros le vamos a presentar en su momento en un debate, que como lo dijo la senadora presidenta de la mesa directiva el día de ayer, si se presenta esta iniciativa, habrá un debate abierto, un ejercicio de parlamento abierto, pues precisamente que la gente, que las personas que han utilizado, las miles de personas que han utilizado este derecho y que se han beneficiado, le digan precisamente a los legisladores en dónde reside la utilidad social del derecho. Imagínense que una persona que nos está haciendo el favor de seguir esta transmisión, va a una consulta médica, le dan una opinión médica y quiere normalmente otra opinión médica y le pide al profesional su expediente clínico y ella se lo niega argumentando que es del doctor o de la doctora. Bueno, ella tiene o esa persona tiene la posibilidad de acudir ante el INAI y que pedirle la intervención para que se le exija a ese profesional de la medicina que se le entregue el expediente clínico. O por ejemplo, si una persona va a presentar a lo mejor estas llamadas que a lo mejor nos molestan mucho, que realizan los teléfonos para ofrecernos determinados productos, bueno, yo me puedo quejar ante el INAI, ¿sí? Porque esa persona tiene mi número telefónico para que cese el tratamiento de datos personales. E infinidad de casos que están ahí y que realmente revelan la utilidad social del instituto. Adicionalmente, a las grandes piezas periodísticas que se han escrito, que se han documentado a la luz del ejercicio del derecho de acceso a la información y que develan grandes casos de corrupción. Y no solamente en esta administración, sino en las diferentes administraciones, porque es un lastre que tenemos. Entonces, quitarle a la sociedad mexicana el derecho a preguntar y la prerrogativa que se tenga que se le responda de la cosa pública sería un deterioro de más de 20 años. Tienes razón. Hay que defender a la Comisión Reguladora de Energía, al Instituto de Competencia Económica, al INAI, hay que defender a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ojalá con un presidente o presidenta que realmente ejerce el cargo, hay que defender a los órganos autónomos. Son más de 20 años de construcción institucional que no se pueden ir al caño por la decisión de una sola persona, y yo creo que todos nos tenemos que sumar a la defensa de esos organismos. Cuando llega una persona a un cargo como el que tú ocupas ahora, al día siguiente empiezan las descalificaciones o los inventos, no sé, o los achacar culpas de que si hiciste o no hiciste. Yo no pretendo minar en esta conversación tu liderazgo en el INAI,
¿Qué opinas de todo lo que se viene? Te empiezan a decir, que te empiezan a achacar, que te empiezan a señalar. No voy a citar cosas porque no me constan, pero te pregunto en lo general. Acusaciones que te hacen en lo personal. ¿Qué respondes a ellas? Porque un hombre que encabeza un instituto de transparencia está en primera instancia obligado a la transparencia. Totalmente. Mi honorabilidad no está en juego. Realmente más bien no está en tela de duda mi honorabilidad. Yo me he conducido durante toda mi vida profesional, primero en el sector privado porque fui abogado postulante, después fui consejero en el Instituto de Transparencia de Baja California, secretario de Acceso a la Información del instituto y posteriormente comisionado. Entonces mi honorabilidad tanto en la vida privada como en la vida pública no está en tela de duda. Entiendo que fueron parte de los procesos, fueron parte precisamente de esos ataques que que están dirigidos para minar a la institución, para tratar de tergiversar la discusión y perderla en el centro, que es precisamente los intereses y los derechos que tutelamos como sociedad. Pretenden distraer sobre la importancia que se tiene, es decir, poner en la esfera pública o en la vida pública lo importante y lo relevante que son dos derechos que tutelamos y que sirven precisamente para una democracia. Hoy en el INAI los comisionados, las 3 comisionadas y un servidor, estamos unidos, estamos fortalecidos y precisamente esos argumentos tratan de minimizar pues la importancia que tiene el instituto. A las pruebas te remites. Totalmente. Adrián Alcalá, te deseo éxito. Si Gracias. te va bien a ti en el INAI, nos va bien a todos los mexicanos, porque este es un instituto vital para la transparencia, para evitar la opacidad y para que en México tengamos una mejor actuación en la vida pública del país. Gracias por estar aquí y que te vaya muy bien. Al contrario, que nos vaya bien a México y recordar que un marinero no se hace en aguas templadas, sino se hace en aguas tersas, se hace precisamente en la tormenta. En las tormentas. En las tormentas. Y así vamos a salir Pues adelante. te van a tocar algunas. Totalmente. Te lo Dispuesto anticipo. a enfrentarlos. Gracias, Adrián. Gracias, don Guillermo. Que te vaya muy bien. Gracias.